La ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, dio el primer paso. Sí, sometió prácticamente al Pleno de la Corte al obligarlos de manera legal a que la inscriban en el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. El ISSSTE es una prestación, sí, es una prestación que deben tener los trabajadores del Estado mexicano. Lenia Batres es ministra, ella también es trabajadora del Estado y tiene derecho a estar en el servicio médico que ella requiera. Cierto, es austero, cierto que Lenia Batres Guadarrama ha marcado la pauta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No ha hecho sino lo que ya se espera con la reforma: ganar menos que el presidente de la República, de acuerdo al artículo 27, al 127 constitucional. También regresa el dinero a la federación, ya casi ha regresado $1 millón en el tiempo que lleva ahí, o más de $1 millón, y esto tiene varias lecturas. Una de ellas es que esa es la forma adecuada que se requiere en el trabajo del Poder Judicial. La otra, si Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortiz Alf siguen el mismo derrotero, el mismo camino, y se inscriben o piden que se inscriban al ISSSTE y también renuncian a sus beneficios, pues que luego las hace caer en la tentación, sería pues prácticamente derrumbar el mito de que los ministros no pueden estar sin ese favor que tienen, sin esos emolumentos, sin esos dispendios, sin todo eso, esa parafernalia del poder que genera pues una percepción del pueblo de México de inconformidad. Lenia Batres, sí, finalmente la Suprema Corte aprobó inscribirme al ISSSTE, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Servicio del Estado, y este triunfo de Lenia Batres establece lo que es una mentira de los ministros de la Suprema Corte, es decir, siempre pueden estar inscritos a un instituto de seguridad que no sea propiamente los seguros de gastos médicos mayores. Lenia Batres ha estado, sí, en el ojo del huracán por este tipo de situaciones, pero también es cierto que la ministra Batres, en buena medida, le da una sopa de su propio chocolate a Norma Piña, que ha dicho, no se puede, eso es imposible, porque nosotros tenemos ya bien delimitado que somos patrones, y como patrones pues no podemos estar en el ISSSTE, nosotros tenemos que estar con seguros de gastos médicos mayores. A esto sucumbió Margarita Ríos Farjat, a quien ve en pantalla, a los privilegios que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tanto ella como este otro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, no quisieron desprenderse luego de los beneficios a los que se hicieron acreedores, pero que no son, bueno, puede ser legal, pero moralmente no es correcto. Estos dos personajes fueron propuesta de la Cuarta Transformación y se sometieron a Norma Piña y el resto de los ministros. Por eso es interesante el tema, porque Lenia Batres cimbró prácticamente a la Suprema Corte al señalar, sí se puede, ¿cómo no? Yo he regresado parte de mi salario, con lo que gano vivo de manera decente, de manera correcta. Y en ese contexto estaría entonces porque es lo que podría suceder en corto tiempo, que tanto Loretta Ortiz Alf como Yasmín Esquivel Moza también dejen de lado los grandes beneficios a los que se acostumbran muy rápido. Dicen muy bien, generalmente la gente se acostumbra a lo bueno muy rápido, pero luego no se quieren zafar de esa parafernalia de poder, de privilegios que han tenido, que tienen. Y pues la otra sería Yasmín Esquivel Moza, a quien ahora ve en pantalla. Ellas podrían ser, si fueran, yo no digo que no sean inteligentes, pero en el manejo político de la Corte que ha tenido la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, logró someterlos a todos para que la inscriban en el ISSSTE. Es un servicio austero, pero bueno, es decir, les daría una dosis de pueblo que no tienen actualmente.
la ministra Batres ha sido bastante recurrente en sus explicaciones. Ahí la tiene en pantalla. Ella es la ministra del pueblo. A pesar de que le ha llovido sobre mojado, le han dado pues buenas, bueno, no buenas, bastantes críticas que se ha llevado, que no sabe cómo legislar. Lo que pasa es que les ha dicho por qué la Corte tiene que estar por encima del pueblo y no al servicio del pueblo. Lo que hizo de tener ahora un servicio médico en el ISSSTE aprobado por la Suprema Corte, pues eso parece el inicio de lo que sería Yasmín Esquivel Moza, de Loretta Ortiz Alf, y se les une otro, ya serían 4, considerando que viene una reforma, pues está adelantada a su tiempo Lenia Batres Guadarrama, que sí ha señalado en reiteradas ocasiones cómo este tipo de privilegios los han llevado a estar por encima del pueblo, a no tomar en cuenta que el pueblo de México requiere personas menos soberbias, menos arrogantes y personas que sobre todo sepan entender las necesidades de los justiciables, que tanto se llena la boca la ministra Norma Piña cuando habla, y somos jueces, y somos ministros, y la gente va a hablar de nosotros. Pues ha hablado siempre, pero no entienden. O sea, no entienden porque viven en una burbuja en la que solamente sus chicharrones truenan. Recordemos que ha habido marchas de inconformidad, ha habido toda una serie de acciones. Ahora, pues hay bastantes comentarios respecto a la reforma que se ha plantado, que ya está planteada para que arranque con los foros. Y mire, el método de ponderación, terminología técnica que tienen los ministros y ministras en la Suprema Corte, es como para sentirse superior a los demás. Ese es el gran problema de la Corte. Y no lo pueden ver porque no lo quieren ver. Claro que lo saben. Los fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación son para embolsárselos. Eso no es correcto. Parte de lo que ha dicho Lenia Batres es la ponderación de derechos en una cuestión de interpretación les ha permitido hacer lo que les da su gana. Así lo ha dicho Lenia Batres. La ministra Lenia Batres cuestionó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la metodología del test de proporcionalidad, un método recurrente usado para justificar las decisiones de los ministros que en el fondo supone colocar unos derechos sobre otros. La utilización exacerbada del test de proporcionalidad ha llevado a una confusión de la labor jurisdiccional. Se asume en forma a priorística que en la mayoría de los asuntos existe una colisión de derechos que deben ser ponderados. En realidad, esta Suprema Corte no debería asumir que los derechos pueden ser suprimidos o derrotados en cada caso. Nuestra labor no debería ser elegir derechos que prevalezcan en forma arbitraria o discrecional. Esta derrota de ciertos derechos es contraria al garantismo jurídico. La labor de un verdadero tribunal constitucional es garantizar todos los derechos fundamentales. El trabajo de un juez, una jueza constitucional, es garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos, no unas sí y otras no. Estas acciones que ha puesto sobre la mesa la ministra Lenia Batres Guadarrama incomoda, desde luego que tiene que incomodar a los ministros y ministras que están ahí. Por eso el comentario, esto que hizo Lenia Batres, que la Suprema Corte de Justicia tuvo que doblar las manos e inscribirla en el servicio del ISSSTE como servicio, como una prestación médico, servicio de seguridad social, obviamente, creo que debe ser seguida en el muy corto plazo por el resto de las integrantes de la Corte, ya no digo que todos, pero cuando menos Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortiz Alf, que surgen del mismo movimiento, pues parece que no les gusta mucho el tono en el que se ha empoderado en la Suprema Corte Lenia Batres, pero es la más congruente con lo que es el encargo constitucional que les dan cuando rinden protesta de ley
ante la Cámara de Senadores. No digo que no sean inteligentes, pero creo que ahí hay un choque de egos interno que tendrá que ser subsanado con la finalidad de que tanto Yasmín Esquivel Moza como la propia Loretta Ortiz Alf puedan entrar al servicio médico del ISSSTE. No es un servicio médico de lujo, pero romperían el mito de que solamente así ellos pueden servir al pueblo. Solamente de esa manera ellos podrían servir al pueblo cuando hay infinidad de formas. Para empezar, ¿por qué un restaurante con un chef internacional? ¿Por qué bebidas alcohólicas? ¿Por qué los salarios con tantas prestaciones que llegan a los 800,000 pesos mensuales? ¿Por qué tanto dispendio? ¿Por qué tanto, ya hasta Día del Padre, Día de la Madre, Día del Estudiante, Día del Abogado, para todo tienen dispuesto gasto? Esto es lo que Lenia Batres, ahí la tiene usted en pantalla, les ha mencionado hasta la saciedad. De hecho, el asunto de la toga, vestimenta que tienen los ministros, es para sentirse superior al común de la gente. Es para tener un sentido de diferenciar que porque ellos traen la toga son los que ejercen la ley. Y lejos de eso, la han torcido la ley. Lo dijo el presidente hoy en la mañanera, o sea, les da salpullido eso de los cambios. Y creo que Lenia Batres pone en ese contexto, sí pone sobre la mesa el hecho de que se acaben los seguros de gastos médicos mayores. Así lo dijo el presidente hoy en la mañanera, brevemente, mire usted. O sea, ya sé que no les gusta, porque son 20 paquetes de reforma. Esta es la que les da salpullido. Pero además no se dan cuenta, porque son muy cerrados, de que es en beneficio de todos, de ellos. Es lograr que en el país haya un auténtico Estado de Derecho, que no esté el gobierno al servicio de un grupo, que el gobierno represente a todos los mexicanos, ricos y pobres, del campo, de la ciudad. Esto da confianza al inversionista, verdadera confianza. No que se tiene un poder judicial donde no hay una verdadera competencia, porque predominan los monopolios. ¿Y por qué predominan los monopolios? Porque los monopolios tienen más agarraderas, tienen más influencia en el Poder Judicial. Eso es de fondo lo que dijo el presidente de la República. Así las cosas, creo que los cambios ya empezaron. No se quieren dar cuenta, ni modo, pero Lenia Batres establece cuál es el paradigma de establecer el verdadero servicio público. Si lo hace con Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortiz Alf, sería extraordinario. Ya con esto cimbró a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, sí se puede, y se puede vivir bien con el sueldo, pero ustedes que quieren ganar 800, no 120, 130, 140, no, quieren ganar 800 o 700,000 al mes. Esos son los grandes problemas que enfrenta el Poder Judicial y que no quiere darse cuenta, por eso vienen las reformas. Aparte de un desaseo tremendo en lo que es la fiscalización de gastos. No la tienen simplemente, nadie los vigila.